Este es un webinario que hemos hecho de manera conjunta entre IDIASEF, el Instituto para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial en el sector financiero, y la escuela FEF. Y bueno, como sabéis, es sobre aplicaciones y casos de uso de ChatGPT, pero bueno, eso no es suficiente para explicar todo el ámbito, realmente lo que serían los modelos de lenguaje LLM. ChatGPT no deja de ser una aplicación concreta. Nos van a explicar todo de dos ponentes de lujo, que son Miguel García Cordo, que corrígeme si me equivoco, Miguel, economista, matemático y Bueno, vale, acaba, Carlos. Ya íbamos a hacer nosotros una pequeña introducción, pero me parece bien, bien si, lo que cuentes. si quieres, bueno, presentaos vosotros mismos y contadles a la gente, Miguel y Raquel, lo que hacéis, que lo haréis mejor que yo, seguro. No, nada, muchísimas gracias, Carlos. Muy amable. Si era por no dilatar un poco la presentación o no focalizarlo en nosotros y centrarnos un poco en la charla divulgativa, ¿no? Porque vamos, o sea, queremos contar muchas cosas muy alto nivel y esperemos que nos dé tiempo a ello, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, Carlos, Andrés, María, empezamos con la exposición. Vale, ok, pues Vale. nada. Lo primero, como decía Carlos, yo también me uno a las gracias, por supuesto, a la Escuela FEP por invitarnos a esta pequeña charla divulgativa. En segundo lugar, como bien decía Carlos, y sin poner mucho foco en nosotros, pues aquí estamos Miguel García Cordo, que soy CRO de Banco Inversis y siempre con un perfil muy próximo, tanto personal como profesionalmente, a la tecnología, ¿no? Y compartiendo esta charla conmigo, más o menos 50-50, pues tenemos aquí a Raquel Hernández, que no sé si quieres tú presentarte, Raquel, que al final, oye, te conoces tú mejor de lo que te puedo conocer yo. Bueno, yo trabajo en el área de control de riesgos de Mar Asset Management y bueno, me he acercado un poco a esta parte de la inteligencia artificial y en particular a los modelos de lenguaje natural, pues con el máster de inteligencia artificial de BME. Y ya desde ahí, pues ir siguiendo la evolución. Como saben, esto está en continuo desarrollo, este sector. Y poco más que decir, al lío. Bueno, antes de empezar, sí que queremos hacer un par de disclaimers, ¿no? Y luego ya nos metemos un poco en la presentación. Estos dos disclaimers, pues uno es sobre la duración y profundidad que vamos a poder alcanzar en esta charla divulgativa, ¿no? O sea, hablábamos Raquel y yo de que para entrar en talleres, en arquitecturas, en historia de los modelos del lenguaje, en qué es el lenguaje, ¿no? Pues que tardaríamos unas 15, 20 horas y no estamos exagerando, sería muy divertido estar aquí 15 horas. En realidad tenemos 20 minutos, 15 horas serían unos 900, bueno, serían no, son 900 minutos, con lo cual estamos en un orden de magnitud de 30 veces menos, ¿no? Entonces podéis imaginar que vamos a ir a muy alto nivel, ¿no? Y en segundo lugar, en la charla, como bien decía Carlos, bueno, aparece claramente el nombre de ChatGPT. Perdóname porque a veces me giro para allá, me estoy viendo a mí mismo de perfil, pero es que el zoom lo tengo en la pantalla de la izquierda, siempre me gusta mirar a la gente a la que hablo, pero bueno, me tendré que acostumbrar. Pero bueno, en segundo lugar, lo que quería decir es que la charla aparece claramente el nombre de ChatGPT, pero en realidad pues vamos a hablar un poco de forma más generalista de los LLMs, aunque intentaremos centrar un poco el tiro en lo que es GPT. O sea, pero para dar un poco esta dimensión, y creo que es importante, GPT, que ha sido punta de lanza, lo es, tiene el músculo de Microsoft, etcétera, pero por ejemplo, esta semana o la semana anterior lanzó sus modelos, los nuevos modelos Claude 3, ¿no? El modelo Opus batió en 10 referencias de mercado que se utilizan al modelo GPT-4 y el modelo más pequeñito, que es el modelo Haiku, batió a GPT 3.5, ¿no? O sea, quiero decir, hay modelos muy interesantes, hay un ecosistema muy grande de modelos del lenguaje, tanto privados como open source, que se pueden utilizar. Y creo que esto es muy interesante saberlo, más allá de evidentemente, OpenAI, ChatGPT y todo lo que representa, ¿no? Bueno, y nada, espero que pasemos un rato entretenido, ¿no? En esta media horita que tenemos por delante. En cuanto a los contenidos que vamos a abordar, ya lo hemos comentado, voy muy rápido. Vamos a abordar una pequeña introducción a los modelos del lenguaje y los casos de uso de estos. Uno de ellos va a hacer referencia al mundo financiero. Aquí yo creo que hay una masa poblacional que representa más el sector financiero, por lo menos así lo he entendido yo, y cómo optimizar un proceso de negocio de asesoramiento, ¿no?
un modelo muy sencillito, pero lo que hemos pretendido con esto es, un caso de uso muy sencillo, perdón, pero lo que hemos pretendido con esto es, oye, ver cómo dentro de los procesos del día a día de cualquier entidad podemos implementar modelos de lenguaje, o es una herramienta más que debería estar o que podría estar en nuestra caja de herramientas, ¿no? Y el otro se focalizará en un caso de uso completamente distinto, desde mi punto de vista altamente interesante, pero lo que hemos querido también escenificar con esto es, oye, en dos modelos o casos de uso que están completamente alejados el uno del otro, hay una escala de grises por el camino que se puede llenar con cada una de las ideas que podáis aportar vosotros. Al final es un inventario de procesos que hay en todas las empresas, independientemente del dominio en el que se encuentran esas empresas, y cómo utilizar la inteligencia artificial o los modelos del lenguaje para optimizar los procesos inherentes a ella, ¿no? Y por último, vamos a atacar un tercer caso, esto va a ser simplemente un vídeo, lo incrustamos ayer porque nos ha parecido súper interesante, es el caso de Figure O1, ¿vale? Que ha entrado en capital también OpenAI y integra un modelo multimodal dentro de un cuerpo de un robot, y es algo yo creo que es súper interesante, ¿no? y súper innovador. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Lo primero es definir un poquito qué es un LLM. Un LLM es un modelo de lenguaje, es un modelo matemático que se utiliza para comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Se basa fundamentalmente en el uso de algoritmos y técnicas de inteligencia artificial, específicamente en el área del procesamiento del lenguaje natural. Lo conocemos yo creo que aquí prácticamente todos, NLP, ¿no? Natural Language Processing. Y el entrenamiento, que hablará posteriormente de Raquel, por eso no me voy a entretener mucho en estos conceptos, pero estos modelos pueden ser entrenados con grandes cantidades de texto para aprender la estructura y las peculiaridades del lenguaje, ¿no? Incluyendo, como ponemos ahí, la sintaxis, la semántica y la polisemia, ¿no? Aparte de este entrenamiento, el modelo es capaz de hacer ciertas cosas, como predecir la palabra siguiente a una oración, generar texto coherente, responder a preguntas, traducir idiomas y realizar otras tareas propias del propio lenguaje. A partir de estos entrenamientos han surgido modelos que conocemos todos, como son el modelo de GPT, sus siglas es el Generative Pre-trained Transformer, que pueden generar texto sorprendentemente coherente y relevante a partir de prompts dados, ¿no? A mí me gusta, para contar lo que es un modelo de lenguaje, no es mío, es uno de los dos másters que he hecho de inteligencia artificial, lo dijo Andrés, quiero mencionarle porque esto no es un caso mío, pero significa muy bien lo que es un modelo de lenguaje. Y es una visión muy simplista, pero cuando la piensas, yo creo que es bastante interesante, que es considerar un LLM como en un pequeño computador, ¿no? Que opera con palabras, y en el cual puede ejecutar cualquier programa escrito por un usuario en lenguaje natural. Esto es, por ejemplo, yo escribo o codifico, escribo un poema utilizando las vocales A y E, que conocemos como prompts, pero podría ser un programa, ¿no? Que este mini computador lo opera, ¿vale? Y ejecuta un output, nos devuelve, nos da una salida, ¿no? Me parece muy interesante este símil. Aquí hay un punto en el que, bueno, yo creo que hemos repasado todo el contenido de esta slide, pero en el que sí que quiero detenerme porque puede ser un poco sorpresivo. Si queréis, luego podemos hablar en la ronda de preguntas, pero en el punto 3 ponemos que adquiere un modelo del mundo simple y quebradizo. No está claro si tienen el potencial de realizar tareas complejas de planificación y razonamiento. Esto, bueno, quien esté próximo a los modelos de lenguaje yo creo que lo entenderá perfectamente. Quien esté un poco más ajeno a toda esta corriente y no le haya dado tiempo o no haya querido profundizar, pues dirá, joder, si es que ChatGPT o GPT, yo lo abro y me parece algo espectacular. Es espectacular. 1.4 trillones de parámetros, o bueno, más de un trillón de parámetros en un modelo, y la potencia que tiene y las expectativas que hay con respecto a los modelos multimodales y bueno, la vitaminación que le han hecho con la mixtura de expertos es espectacular, pero la realidad es que no representa lo que llamamos un modelo del mundo, ¿no? Ahora mismo hay abiertos un montón de campos de investigación, que dejo aquí ciertos tips porque yo creo que son interesantes para la gente que quiera profundizar, como son los sistemas multiagentes o como es la inferencia activa, etcétera, que sí que pretenden desarrollar ese modelo del mundo al que parece que es el objetivo lejano al que la inteligencia artificial quiere llegar, ¿no? Que es lo que conocemos todos como AGI, como inteligencia artificial general, y de la que yo creo que todavía estamos bastante alejadas, pero sí que hay un camino hacia allá, y esto, aunque parezca mentira, yo desde mi punto de vista creo que es la base, ¿no? que estamos empezando a pesar de lo potente que parece que son este tipo de modelos, ¿no? Bueno,
Una forma en la que podemos clasificar creo que es importante también entender la clasificación de los modelos de inteligencia artificial. Esta es una forma muy generalista y en un punto determinado se está volviendo algo difusa, pero es en modelos discriminativos y en modelos generativos. Los modelos discriminativos son aquellos modelos utilizados para clasificar o predecir, normalmente entrenados con datos etiquetados, de los que aprende la relación entre las características de los datos y su etiqueta, ¿no? Este es el uso, yo creo que todavía a día de hoy más extendido, y un ejemplo podría ser, trayéndonoslo hacia el terreno un poco más financiero, pues discriminar sí o no dar un crédito a un cliente determinado, como ponemos ahí en la slide. Es decir, toda persona física o, bueno, o no física, ¿no? O sociedad tiene una serie de características. Estas características podrían ser sus ingresos, su edad, condición social, si ha estado en las NEF o no ha estado en las NEF, etcétera, su nivel de gastos, su ratio de endeudamiento, y al final la etiqueta sería si concederle el crédito o no concederle el crédito. Además, aquí también podríamos jugar dentro de estos modelos con umbrales de concesión. No sé si lo sabéis, pero vamos, en lugar de la etiqueta lo que puedes extraer como output de estos modelos discriminativos es un logit, que al final es una probabilidad asociada a esa etiqueta, ¿no? Entonces podríamos establecer umbrales para conceder o no conceder un crédito. Esto está extendido, estos modelos se utilizan aquí, y lo dejo también como tip, sin profundizar, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Pues el problema es la explicabilidad del modelo, ¿no? ¿Por qué concedemos o no concedemos créditos? Como he comentado antes, todos estos trillones de parámetros en los que estamos inmersos, pues nos hacen muy difícil explicar el por qué un modelo toma decisiones. Sin embargo, sí que es verdad que la accuracy, o la precisión de los modelos, es fácil determinarla. Vemos que funcionan mejor que los modelos analíticos clásicos, pero la realidad es que no sabemos, que es muy complicado saber el por qué, ¿no? Y luego el otro gran bloque podríamos enmarcar los modelos generativos. Son modelos en los que, dada una cantidad importante de datos del mundo real, el objetivo es entrenar un modelo que genera datos sintéticos con una distribución similar a los datos con los que se ha entrenado. En los últimos años estos modelos han explotado, este tipo de IA, y como ejemplos pues son, como sabéis todos, bueno, la generación de imágenes, predecir la siguiente palabra en una secuencia, o trayéndonoslo al mundo financiero de nuevo, podemos ir un poquito más allá y podemos pensar en el mundo de las tarjetas, ¿no? El mundo de las tarjetas de crédito, para la que cada transacción lleva consigo una serie de datos estructurados: quién ha hecho la transacción, la geolocalización del pago, con qué fin se ha hecho un pago determinado. Bien, pues con este tipo de IA se podrían generar transacciones genéricas que aportasen valor a los datos preexistentes. Como veremos, el punto de los datos es un punto muy importante en el entrenamiento de los modelos. Hay una deficiencia de datos de calidad, y la inteligencia artificial generativa ayuda también a construir esta tipología de datos. También con la evolución de estos modelos generativos, la distinción anterior, como estamos viendo, se está volviendo un poco difusa, ya que, siguiendo con el ejemplo anterior, algunos modelos del lenguaje puedes hacerles preguntas con una intención predictiva, ¿no? Es decir, ¿le darías un crédito a unas personas con estas características? Pues vemos que ahí ya esta distinción entre discriminativos y generativos pues se vuelve poco precisa, ¿no? Hay que rascar bien para entender cada uno de los dos clústeres asociados, ¿no? Aparte de esta clasificación, bueno, hay otras muchas clasificaciones igualmente válidas, como aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo, que también podrían aplicar, ya que, por ejemplo, ChatGPT entrena con estos tres tipos de aprendizaje. Tiene un primer aprendizaje no supervisado, tiene un segundo tipo de aprendizaje supervisado, y tiene un tercer aprendizaje para refinar el modelo de interacción con el humano, que es aprendizaje por refuerzo, ¿no? Y luego, ya entrando en los modelos generativos, en concreto en los LMs, en los Language Models, podemos hablar a su vez de modelos base, modelos de chat y modelos de código, ¿no? Esta distinción, bueno, los modelos de base son los continuistas, los que pueden completar o continuar frases. Los modelos de chat son aquellos que interactúan de forma conversacional, y los modelos de código, sin los que yo creo que muchos no podemos vivir, pues son, por ejemplo, Copilot, ¿no? Grandes modelos del lenguaje que han sido fine-tuneados, ¿no? con código, en este caso de GitHub, si hablamos de Copilot, y que ayudan bastante a la generación de código cuando estás desarrollando. Aparte de esto, es importante hablar de cuáles son los estados en los que puede estar un modelo. Un modelo puede estar básicamente en dos estados: en estado de entrenamiento y en estado de inferencia. En estado de entrenamiento, normalmente se inicia con modelos completamente aleatorios,
mediante el proceso de entrenamiento el modelo va mejorando su rendimiento y a su vez estos entrenamientos podemos dividirlos en preentrenamiento, que al final es una gran cantidad de datos, se maneja una gran cantidad de datos donde los modelos aprenden mecanismos más generalistas del lenguaje, ¿no? Esta es una parte muy exigente a nivel computación, este punto es importante. El fine tuning o fase de especialización, en el caso que nos toca, por ejemplo, podríamos especializarlos en un dominio de finanzas y el alineamiento, ¿no? Que tiene que ver más con el tipo de comunicación. En ChatGPT, por ejemplo, hay una fase de entrenamiento, como he comentado antes, de aprendizaje por refuerzo, mediante el uso de recompensas en el que se refina las respuestas que da el modelo, sobre todo refina la capacidad de iteración con los humanos, ¿no? Para hacerla un poco más humana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y además en esta fase también se refina el modelo para evitar sesgos. Esto es muy importante en los modelos de inteligencia artificial, sobre todo en el mundo de las finanzas, en la relación con el regulador, con bajo la regulación de protección de datos, etcétera. Hay que ser muy cuidadosos con los sesgos que se le aplican a un modelo. Trayéndonos el tema de riesgo de crédito o de posibilidad de concesión de un crédito, imaginad que tenemos un dataset de entrenamiento en el que lo hemos entrenado hace 20 años, estaría completamente sesgado a concederle créditos a hombres más que a mujeres. Esto hay que evitarlo todo lo que se pueda. Evidentemente, es obvio y el ejemplo es un poco drástico, pero es así. Y en el modo inferencia, en este modelo, en este estado, el modelo se queda completamente congelado, ¿vale? En el espacio temporal de los datos de entrenamiento y está listo para la interacción con el usuario. Hoy en día, como conocéis, por ejemplo, Bing, hay muchos modelos que para evitar esta limitación utilizan herramientas externas como podría ser Internet, pues con el fin de complementar los resultados, ¿no? Hay un proceso un poco más complejo por detrás, pero la realidad es que hacen uso de estas herramientas. O, por ejemplo, GPT, en su integración con Wolfram, puede, no sé si lo sabéis, pero los modelos de lenguaje son muy débiles en matemáticas, es decir, desde una suma, ¿no? Entonces lo que hacen es integrar herramientas externas para poder resolver problemas matemáticos y luego darles un uso del lenguaje, ¿no? En cuanto a los ingredientes para entrenar, o necesarios para entrenar un modelo de lenguaje, hay 3 de los que ya hemos hablado en parte, con lo cual también intento agilizar un poco la presentación. Están los algoritmos, es decir, los modelos, ¿vale? En los últimos años, como sabéis, se ha establecido como estado del arte los modelos Transformers, desde creo 2017, ¿no? Publicó el paper Google, y que son aplicados tanto al lenguaje como a la visión como al audio ya. Y sin entrar en mucho detalle, estos modelos, pues vamos, se basan en la tokenización. Una de las cosas más relevantes que aportaron fueron las capas de atención, ¿no? Donde cada token puede mirar en todas las direcciones para ver su relación con el resto y tener una mejor noción del contexto, del significado del corpus, ¿no? Y por otro lado, en segundo lugar, perdón, está la computación. Evidentemente, este negocio requiere de un hardware específico y especializado de alto coste. Solo hace falta mirar esto, bueno, voy a ser un poco sarcástico, pero la cara de Jensen Huang, ¿no? Que quien no lo conozca es el CEO de Nvidia, ¿no? Yo creo que en un año rolling no debo andar muy alejado si estaba en 250, 260 a $903 por acción actualmente, ¿no? Con lo cual nos podemos hacer una idea de dónde está la inversión a día de hoy y lo que está moviendo el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y por último tenemos los datos, donde el gran reto al final es conseguir datos masivos de alta calidad, ¿no? Existe lo que podemos denominar, como hemos puesto en la slide, un data race, ¿no? Entre las empresas, donde ante la ausencia de datos, como hemos comentado anteriormente, se está optando por la generación de datos sintéticos para el reentrenamiento de los modelos. Bueno, a día de hoy tenemos algoritmos, tenemos capacidad de computación elevada, tenemos una comunidad open source súper potente, capacidad de investigación globalizada, pero como dice ahí en la PPT Sherlock Holmes, ¿no? Sin datos no tenemos nada. Datos, 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 no puedo hacer ladrillos sin arcilla, ¿no? Según un informe de Accenture, se llamaba Report on Closing the Data Value Gap, el 90% de los datos que tenemos a día de hoy se han creado en los últimos 2 años. A mí esto me parece
altamente relevante, que también da una idea de dónde está esta tipología de inversión. Y actualmente, también dice el mismo report, el 32% de las empresas reportan que a día de hoy son capaces de generar valor a través de sus datos. Con lo cual también hay un foco de negocio muy elevado en el cual las empresas están diciendo, oye, los datos que tenemos valen dinero y nuestro modelo de negocio se puede cumplimentar vendiendo o generando insights con los datos, ¿no? Esto creo que es bastante relevante para saber dónde estamos a día de hoy, más allá de los modelos. Y por último, y doy paso a Raquel antes de los casos de uso, o el caso de uso que yo voy a presentar, esta slide creo que refleja bastante bien, en parte, el crecimiento exponencial que ha tenido el mundo de la IA, ¿no? Sobre todo la IA generativa en los últimos años, y dónde está yendo, como comentaba en la slide anterior, la financiación. Vemos en 2018 modelos como BERT de 3.7 billions de parámetros, ¿no? Y vemos ahora modelos como Llama, aquí tenemos que haber sin duda integrado que tiene algún trillón más GPT, pero bueno, modelos como Llama de Meta de 1.4 trillions desde 2018 a 2023. Esto es desde mi punto de vista, una auténtica locura. Y aquí, antes de darle paso a Raquel, voy a comentar también un dato que hemos traído de un report de McKinsey, que se llama The Economic Potential of Generative AI, de 2023, donde dice que la IA generativa podría doblar el PIB total del Reino Unido. O sea, creo que es otro dato importante, ¿no? El informe dice que podría aportar entre 2.6 y 4.4 billions anuales. Esto, bueno, creo que es un dato, desde mi punto de vista, bastante impactante. Y ahora, si quieres, Raquel, te doy paso, sigo mirando a la izquierda porque tengo ahí tu cara, pero, pero continúas tú y luego ya comento el primer caso de uso, si os parece. Vale, pues ahora vamos a entrar un poquito más en cómo se entrena un LLM. Evidentemente no vamos a llegar al detalle, pero queremos dejar con la idea de cómo se hace, y en el curso sí que lo desarrollaremos mucho más. Entonces, aunque ya también lo ha adelantado Miguel, la idea es enseñar al modelo a aprender a memorizar. Inicialmente el modelo no sabe nada y lo va a ir aprendiendo a través de la predicción de palabras. Primero al modelo se le da a conocer el texto completo o la secuencia frase completa. Luego de esa secuencia se van eliminando partes y lo que se hace es, oye, pedirle al modelo que complete pues, con la siguiente palabra o con las palabras que faltan. De esta manera, luego a través de todo lo que es el entrenamiento y mediante un sistema en el que no vamos a entrar, que es de descenso por gradiente, el modelo va ajustando de forma iterativa sus parámetros internos, los pesos que va dando a cada nodo en la red neuronal y los sesgos que tiene en cada nodo, hasta que llega a predecir correctamente estas palabras o realmente los tokens, pero no vamos a entrar en definición, que sería la parte de codificación de palabras. Para ello lo que hace al final es reducir la diferencia entre las predicciones que va obteniendo y los datos reales que tiene en entrenamiento, o visto de otra manera, maximizar la probabilidad de los tokens que va añadiendo, maximizar esa precisión o ese accuracy, que es el término que utilizamos normalmente en los modelos de inteligencia artificial. Les hemos traído aquí un ejemplo sencillo y interactivo. Supongamos que queremos que aprenda la frase que tenemos arriba, se la damos. Yann LeCun es el padre del Deep Learning. Eso lo enmascaramos, eliminamos parte de la frase, hemos eliminado Yann LeCun y Deep Learning de forma aleatoria, y ahora vemos cómo a medida que Miguel va pulsando, pues él va probando y viendo, oye, hasta que encuentra la combinación que le da máxima probabilidad. Rich Sutton es el padre de el Active Inference. Pues no, esta no es la que tiene una mayor probabilidad, un mayor accuracy. Yann LeCun es el padre del Active Inference, de la inferencia activa, no. Y finalmente prueba con Yann LeCun es el padre del Deep Learning y alcanza la máxima probabilidad, mínima diferencia con la frase real que tiene en entrenamiento. Vale, esta es como una idea muy simplificada de cómo funciona. En esta parte volvemos a hacer un poco de énfasis en la explicabilidad, o sea, ya que estamos hablando de la red neuronal, de nodos y de cómo funciona este entrenamiento, es muy importante esa parte de explicabilidad, ¿vale? No sabemos 100% en general cómo funciona el modelo internamente, ¿vale? No podemos explicar cómo llega, o no siempre podemos explicar cómo llega a un determinado resultado.
Y esto es lo que pues siempre es un poco conflictivo, ¿no? Porque al final siempre lo que buscamos es confianza y transparencia para poner un modelo en producción. Entonces, esta ausencia de explicabilidad es lo que a veces pues no convence del todo al público, a un regulador o al sector. Entonces, si seguimos, que es que nos estamos comiendo mucho tiempo, yo creo, hablemos de las etapas, aunque creo que ya Miguel las comentó con otros nombres, pero más o menos. Un modelo de lenguaje natural tiene principalmente 3 etapas, aunque veremos que alguna de ellas podemos saltárnosla. La primera es el modelo base, que es lo que antes llamaba Miguel preentrenamiento. En este modelo base lo que hacemos es entrenar el modelo con un gran corpus, con mucho texto no específico, y lo que buscamos es que este modelo aprenda de la sintaxis y los aspectos más generales del lenguaje. Aquí no se le enseña nada específico, nos da igual que lo que queramos es un modelo para finanzas o un modelo para fútbol. Lo que necesitamos es que este modelo sea capaz de entender y también capaz de hablar, de respondernos. Esta etapa es súper importante porque en esta etapa puede ser reutilizable por otros modelos que desarrollemos. De ahí lo que digo, bueno, pues a lo mejor esta etapa podemos ahorrárnosla si ya la descargamos, que veremos después, de pues, un código abierto o una red preentrenada. Ya podríamos utilizarlo. Es la etapa que consume un mayor tiempo de entrenamiento, estamos hablando de meses, y parte desde cero. El modelo antes de esta etapa es tonto, no sabe hablar, no entiende, no sabe interpretar, ¿vale? La siguiente etapa es la parte de especialización. Aquí hablamos ya de fine tuning. Aquí lo que vamos a hacer es partir del modelo anterior y lo vamos a especializar. ¿Ahora con qué? Con textos, con información del dominio que se le quiera dar. Imaginemos que queremos hacerlo de finanzas, pues se le pasa esa información relativa a finanzas. Es el caso, por ejemplo, de BERT y FinBERT, que es BERT especializado en finanzas. Esta fase es mucho más rápida en comparación con la anterior, estaríamos hablando de en torno a días y, como ya comenté, parte de la salida anterior. ¿Qué le ocurre? Que puede ser que el modelo que hemos entrenado ya es especialista, entiende y habla de finanzas, pero puede que esa comunicación que vaya a tener con el humano no sea refinada, de que no sea una comunicación agradable, que, como comentaba Miguel, tenga algún tipo de sesgo. Entonces, por eso existe una tercera etapa que normalmente se entrena con aprendizaje por refuerzo, se premia al modelo si lo hace bien o mal para que aprenda a comunicarse como lo haría un humano. ¿Vale? En esta última etapa, que la podemos llamar modelo de instrucción o de alineamiento, que es el término más común, se entrena el tipo de comunicación, se hace lo más humana posible, respuestas refinadas, respuestas sin sesgo y, por supuesto, que respondan al objetivo que tiene el desarrollador del modelo. O sea, el diseñador del modelo tiene unos intereses y puede buscar un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje mucho más formal, un lenguaje más informal. Entonces, toda esa parte se le enseña al modelo aquí, normalmente con algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Y bueno, esta es la parte de menor duración y también partiría del modelo anterior. Ahora, una vez entendido todo lo que es el entrenamiento, ¿qué exigencias tiene un modelo para devolvernos buenos resultados? Ya Miguel lo adelantaba. Aquí creo que nos repetimos un poquitín, así que lo voy a pasar rápido. Necesitamos computación, ¿vale? Cuanto más computación, mejor. Un uso de un hardware altamente especializado. Esto evidentemente conlleva costes, que normalmente es la parte que más costes conlleva, ya lo decía Miguel. Luego datos, no solo más datos, sino datos de calidad, o sea, hablamos de cantidad y hablamos de calidad. Y por último, mayores modelos. Modelos grandes que sean capaces de trabajar con billones y trillones de parámetros, que ya adelantaba Miguel, el GPT. Cuando hablábamos de 1.4 trillions, bueno, modelos grandes. En cuanto al progreso que ha ido teniendo los modelos de LLM, perdón, un hito importante
que ha favorecido a todo el avance es la convergencia del uso de las mismas herramientas y parámetros, ¿vale? En cuanto a herramientas, nos referimos a los transformers. Cada vez están más generalizados, no solo en la parte del lenguaje, sino también lo que hablábamos de modelos multimodales, también en imágenes y también en audio. Entonces, utilizamos herramientas comunes en los diferentes ámbitos. Y luego también la parte de parámetros, pues el uso de tokens. ¿Cómo codificamos la información? Pues ya es el uso generalizado de tokens, no palabra, no letra, no sílabas, sino hablamos aquí de tokens. Al final, esta unificación del software es la que hace que todo sea mucho más robusto y eficiente, y ha llevado a consecuencias más allá, como pues la definición de un marco común que es transferible a otros campos de la investigación, lo que hablábamos, con imágenes sobre todo y audio, un software centralizado y menos ad hoc. O sea, la explosión del transfer learning o aprendizaje por transferencia, lo que hablaba antes, oye, podemos reutilizar un modelo que ya está entrenado, partir de él y seguir con las siguientes etapas. El open source, como sabemos, código abierto, podemos acceder a código desarrollado por la comunidad para utilizarlo en nuestros modelos, en nuestros códigos. Y luego, pues, desarrollo de datos secuenciales también ha sido un punto muy importante para todo este progreso, datos que están relacionados entre sí, su desarrollo y su tratamiento. Y bueno, aquí diríamos que, en definitiva, los modelos del lenguaje se han convertido en la columna vertebral de muchísimas tareas. Y si puedes seguir, Miguel. Veamos ahora, pero muy rápidamente, ya Miguel comentaba, ¿no? El ecosistema de los LLMs, aquí lo tenemos presentado en forma de un árbol de evolución, donde tenemos tanto modelos propietarios, que como sabemos son modelos de pago, normalmente de alto rendimiento, o sea, un rendimiento superior, y a los que podemos acceder vía API, pero que no tenemos el código y no nos lo podemos descargar en local para manipularlo y utilizarlo para nuestros fines. Y luego tenemos los modelos abiertos, que ya lo comentaba, open source, que son totalmente gratuitos, de los cuales podemos descargar el código en local y trabajar con ellos, reentrenarlos, implementar más código en local y usarlos incluso para diferentes tareas, incluso alguna comercial. Dentro de este ecosistema, por supuesto, podemos observar GPT, pero no solo GPT. O sea, GPT probablemente sea uno de los modelos más potentes en la actualidad, pero no se puede despreciar algún otro como los de Google. El chat de Google, Google Bard, actualmente tiene por debajo, se está implementando Gemini, que es la evolución de Palm y que le está haciendo bastante competencia, o sea que es bastante comparable con GPT. También tenemos Claude, que lo comentaba antes Miguel, que es de Anthropic, y que no bate al chat GPT, pero sí que ha demostrado ser un poco más bueno o mejor en ciertas tareas un poco más creativas, de seguimiento de instrucciones, de preguntas triviales. Y luego también tenemos otros de código abierto, como es el caso de Llama, que es el de Meta, Vicuna y Mistral. Bueno, si quieren, lo que pretendíamos un poco en esta slide y en esta parte es haceros ver, como ya adelantaba Miguel, que no es solo GPT, ¿vale? Que hay mucho más y para nada despreciable. Y finalmente, para terminar con esta parte, meternos en los casos de uso, que creo que es lo que a lo mejor tiene un poquitín más de interés, vamos a comentar algunos avances y campos de investigación en los que se está trabajando. Nos interesa siempre mejorar de nuevo calidad de los datos, ya lo comentábamos, aquí se trabaja mucho en la parte de creación de datos sintéticos, que son datos generados artificialmente, pero que buscan preservar las características de los datos reales. Otro punto importante es disminuir el ratio de alucinación y mejorar la seguridad. ¿Con ratio de alucinación a qué nos referimos? Pues sí, los códigos pueden alucinar, igual que un ser humano, y lo que hablamos es esa capacidad de generar contenido que no se basa en datos reales. Es decir, por ejemplo, que el código nos pueda dar, el módulo nos pueda dar respuestas erróneas. Este comportamiento
puede venir determinado por falta de entrenamiento en el modelo, dataset sesgado, mucha complejidad de modelo. Entonces sí que hay forma de minimizarlo y también hay forma de evitarlo de alguna manera, por ejemplo, pues con validación cruzada, regularización o incluso entrenando el propio modelo con datos falsos para que se vuelva más resistente, para que sea capaz de ver que un dato que él recibe o que un dato que él va a dar es falso y entenderlo también. Luego tenemos la parte de computación adaptativa que ya adelantaba Miguel. Lo más relevante quizás en esta parte, en lo que se está trabajando, es el Mixture of Experts, ¿vale? Esto al final en lo que consiste es en activar y desactivar redes neuronales, ¿vale? Lo que consiste es, oye, vamos a determinar cuál es la red experta para un determinado input que se recibe y esa es la que va a trabajar para devolverte el resultado. Y el resto las desactivamos, ¿vale? Es como una activación dispersa que se llama Disperse Activation. Luego tenemos la cuantización y destilación. La idea es hacer modelos más pequeñitos y rápidos, ir hacia modelos multimodales, lo que hablábamos, combinar texto con imágenes o audio. Esto lo veremos en el último caso de uso, donde tenemos un robot que es como un GPT que además habla y ve, ¿vale? Entonces es combinar siempre estos... y luego por último tenemos la IA sin internet, ¿vale? La IA on-premise. En este caso sería como crear una inteligencia artificial de bolsillo, ¿vale? Está especialmente pensado para llevar esa inteligencia artificial a diferentes dispositivos que tengan sin que eso dependa de estar conectados a internet. Pensémoslos, por ejemplo, en un coche que depende de internet para poder moverse, pues podría ser catastrófico si pierde internet. Entonces sí que, oye, se va hacia, hoy podemos desarrollar una IA que no dependa del internet, una IA de bolsillo. Y bueno, aquí lo dejo, Miguel, te doy la palabra, que creo que nos queda muy poquitín. Sí, bueno, vamos a arrancar con los casos de uso. Yo creo que nos vamos a ir un poco de tiempo, pero bueno, también he conseguido por mi parte poder alargar un poquito, si no hay inconveniente por parte de la escuela, de Carlos o de Andrés, pues Ninguno, Miguel, y te lo agradecemos. Tenemos hasta las 6:30, ¿vale? vale, estupendo. Pues nada, intentamos ir un poquito rápido, pero sin perder los detalles, ¿vale? El primer caso de uso, bueno, como comentábamos, vamos a contar solo dos, yo creo que por falta de tiempo, y el tercero es el tip extra, pero que dura un minuto. Nos hemos centrado en un caso sencillo, ¿no? Hemos desarrollado, que hemos además desarrollado para esta presentación con el fin de mostrar que la IA, en este caso, los modelos del lenguaje, están al alcance de todo el mundo que simplemente quiera hacer más eficiente un proceso, ¿no? Yo creo que es muy importante tener una caja de herramientas en la que esté en la que una de las herramientas sea la IA, ¿no? Y luego tener muy claro cuál es el inventario de procesos de tu compañía. Analizar ese inventario de procesos y saber en cuáles, para cuál utilizar una herramienta u otra. No en todos los procesos para optimizarlos, para hacerlos más eficientes o para mejorar el negocio vamos a tener que utilizar IA, y para otros pues tenemos ese conocimiento adquirido para poderlo implementar, ¿no? En este caso, vemos, como decía, un caso de uso sencillo, end-to-end, que se puede a día de hoy implementar sin código, ¿no? Desde mi punto de vista, y por eso está en el centro de la pantalla, un caso de uso siempre tiene que tener, no puede perder la perspectiva del negocio. Esto es, generar ingresos en cuenta de resultados, hacer más eficiente un proceso o dar un mejor servicio a terceros. Si no, puedes montar lo que tú quieras, puedes montar una catedral que no va a valer absolutamente para nada, al menos en el campo de la empresa privada, desde mi punto de vista, es un punto de vista muy subjetivo. Luego hay otros campos y otros terrenos de juego, como es el campo de la investigación. Igualmente, o sea, a mí me parecen incluso más interesantes que el campo de la empresa privada. Pero la empresa privada, repito, yo creo que si pierdes de vista el negocio o la eficiencia
o el mejor servicio, estás perdiendo el foco y estás perdiendo una de las cosas más importantes para una empresa privada, que es al final su cuenta de resultados, ¿no? En este caso, y como buena práctica, hemos pintado, antes de entrar un poco en el desarrollo punto a punto del caso de uso, hemos pintado una especie de flywheel, ¿no? En el que ponemos en el centro el proceso que queremos atacar. En este caso, imaginemos un campo de asesoramiento, ¿no? En el que, bueno, puede estar enfocado la gestión discrecional de carteras o puede estar en el asesoramiento puntual o recurrente, ¿no? Y de forma periférica, los puntos que queremos atacar. En primer lugar, los datos, ¿vale? Queremos optimizar el proceso de obtención de datos y su procesamiento. Aquí podemos utilizar o no inteligencia artificial, pero está claro que es una capa que se puede automatizar sí o sí. Dos, la mejora de la eficiencia de la información y el tiempo de entrega de la misma. Aquí ya sí que entraría lo que es la IA, como veremos a continuación. Y luego, por supuesto, el negocio, que es esa pelota más gorda dentro del flywheel, ¿no? En el que pretendemos aumentar las capacidades de negocio con la finalidad de mejorar la experiencia del cliente y el retorno del servicio, ¿no? En el caso planteado, por favor, no me lo tengáis en cuenta, las horas son completamente aleatorias, es un poco para escenificar lo que es el caso de uso. No vayamos ahora a entrar en detalles que no aportan ningún valor, ¿no? Pero bueno, lo que vemos aquí es una entidad de crédito. Por cierto, aprovecho para meter aquí un tip. Seguimos viendo que las IAs generativas, sobre todo las de imagen, tienen bastantes problemas para generar texto dentro de las propias imágenes. Es verdad que ya hay modelos fine-tuneados bastante expertos que sí que permiten hacerlo con bastante calidad, pero esta imagen, que en concreto está generada con DALL-E 3, después de 3 iteraciones para que pusiese Credit Institution, vemos que lo mejor que ha conseguido poner es Credit Suisse, ¿no? Que no sé ni qué significa, pero es un tip, pero yo creo que es interesante para saber también en el punto en el que estamos, ¿no? Pues imaginemos esta institución de crédito que tiene un área de asesoramiento recurrente y puntual o un área de gestión institucional de activos donde hay un universo elegible, ¿no? Esta entidad ha decidido que su universo restringido de activos invertibles es uno determinado, X, ya puede ser de 320 o 10, ¿no? Entonces, en un día a día, podríamos imaginar un día a día de esta compañía en la que a las 8 de la mañana pues entran una serie de personas, ¿no? Personas físicas, a recopilar datos. Estos datos podrían ser, hemos aquí establecido 4 dominios, podrían ser X dominios, los que fuesen, ¿no? Uno de ellos es research, ¿no? Son informes de investigación que pueden venir de terceros a través de email, pueden ser alojados en un FTP, lo que sea, ¿no? Luego noticias, pues siempre hay gente en las instituciones, o al menos había gente que se dedicaba a recabar noticias de distintos periódicos, suscripciones, redes sociales que pudiesen tener un impacto, pues bueno, aquí lo entendemos desde riesgo reputacional sobre las empresas para medir la gobernanza. Bueno, hay 1000 campos, ¿no? No vamos a entrar aquí porque tampoco es el foco de la ponencia, pero aquí hay 1000 puntos de unión, ¿no? Hay casualidad con todo el universo de activos elegible. Luego tendríamos fuentes de datos más clásicas, que las hemos representado aquí. Voy a decir 2 nombres porque son comúnmente aceptados, como Bloomberg o Reuters. Bueno, Reuters no sé si se dice ya Reuters, se dice Econ o se llama ya Bolsa de Londres, pero en cualquier caso nos entendemos todos cuando hablamos de este proveedor de datos. Y luego pues tendríamos ahí un analista macro perdido en el mundo, ¿no? De los indicadores y de las noticias más generalistas, de las noticias de actualidad, que diseñaría informes, ¿no? Recopilaría ese tipo de información para diseñar un informe o un house view para la entidad, ¿no? A las 10 de la mañana, pues bueno, estos analistas, después de recopilar todos los datos, se pondrían a trabajar en la interpretación de los mismos. Recordemos que aquí cada una de estas personas son personas independientes tratando información. Si ya la información de por sí a día de hoy es imposible encontrarla sin sesgo, os podéis imaginar si metemos otra capa de sesgo más, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que este ejemplo, este caso de uso, pretende también eliminar, además de optimizar el proceso, ¿no? Entonces, siendo yo creo que bastante optimistas, a las 10 tendrían leídas todos los documentos de research, todas las noticias que impactasen sobre nuestra entidad o sobre nuestros activos, y habrían recuperado y calculado los suficientes estadísticos como para generar reportes más cuantitativos, ¿no? Entonces, a las 12 tendríamos unos reports generados que serían distribuidos a lo largo de la compañía, por ejemplo, ¿no? A la 1, el equipo de acción, el equipo de fuerza de negocio, tendría disponibles esos reports para poderlos leer, asumir la información que consideren apropiada, mapearlo con cada uno de su cartera de clientes o con prospects
y llamarles para recomendarles cambios o deposiciones en su cartera, por ejemplo. O sea, quiero decir que esto es, como digo, atacado desde un punto de vista muy simplista. Esto tiene una profundidad muchísimo mayor, ¿no? Entonces tendríamos, después de esa lectura comprensiva y ese análisis previo que ha tenido que hacer esta fuerza de negocio, a las 4 de la tarde podrían arrancar con el proceso ya más de captación de clientes, de recomendaciones, etcétera, que al final no deja de ser lo que aporta a la cuenta de resultados, la comisión de asesoramiento, el captar nuevos clientes, ¿verdad? Pero creo que se me ha congelado la cámara, con lo cual voy a resetear el vídeo. Ahora sí, perdón. Perfecto, gracias, Miguel. Ahora ya me veo moviéndome, lo cual me deja más tranquilo de no estar en el otro barrio. Bueno, después de esta tontería seguimos, ¿no? Entonces, lo que planteamos aquí, ¿qué podría ser? Pues podría ser la misma entidad financiera, ¿vale? Que en primer lugar automatiza la obtención del dato. Para el caso de los datos de research y de noticias, atacaríamos de forma automatizada las distintas fuentes como periódicos, informes recibidos, redes sociales, y procesaríamos el texto y realizaríamos lo que llamamos un NER, ¿no? Un Name Entity Recognition, ¿no? Con el fin de filtrar la información obtenida por nuestro universo de activos. En este caso, y al ser datos desestructurados, planteamos, en este caso de uso, la posibilidad de almacenarlos en base de datos vectoriales indexadas. En este caso podríamos indexarlas por nombre y fecha, pero podríamos plantearlo de múltiples maneras. Como decimos, este es un caso que hemos preparado es profeso para la ponencia en 2 días, o sea, que tampoco tiene la profundidad obligatoria, pero sí que escenifica un proceso de automatización, ¿no? En el caso de los datos estructurados, como los obtenidos que hemos comentado de Bloomberg o Econ, podríamos hacer el camino inverso, ¿no? De cada uno de los activos que tengo dentro de mi universo invertible, calcularía los estadísticos apropiados para el seguimiento y reporte, como podrían ser volatilidad, histórico de precios, SARPE, etcétera, ¿no? Y además podríamos establecer umbrales de alerta de carteras ya de nuestros clientes para que se hiciese más rápida la actuación sobre este determinado tipo de activos. Y en el caso de análisis macro, esto es más complejo, ¿no? Pero podríamos traer igualmente que en el caso anterior datos estructurados necesarios, como los indicadores que quieran contemplarse dentro de esta entidad y, por ejemplo, noticias de carácter macroeconómico. Esto podríamos hacer un ejercicio aquí, voy a ser un poco más técnico, pero bueno, simplemente para contar cómo se podría hacer de forma sencilla, ¿no? Un ejercicio de clusterización de los embeddings del texto que vienen de los informes de research y de las noticias, ¿no? Podríamos tener esos embeddings, podríamos hacer una reducción de dimensionalidad, clusterizarlos y ver qué clúster está hablando o normalmente habla de conceptos macroeconómicos, ¿no? Con eso podríamos hacer un filtrado y introducir solo esa tipología de datos dentro de la base de datos vectorial, ¿no? Esto, siendo optimista, podríamos estar hablando de las 8:10, podríamos estar hablando de las 8:20, de las 8:30, depende de la volumetría de datos, pero bueno, estaríamos ya en un ahorro importante de datos y una eliminación de sesgos. En tercer lugar, y en este momento ya empezamos a hacer uso de los modelos de lenguaje, el que fuese y de la forma que fuese, privados, open source, como lo quisiésemos plantear. Aquí habría que hablar también de infraestructura, evidentemente, habría que hablar de protección de datos, habría que hablar de muchas cosas, sobre todo la infraestructura o la arquitectura de donde queremos montar el modelo. Pero bueno, en pocas palabras, podríamos utilizar aquí OpenAI a través del API o herramientas como la Change, etcétera, para generar informes individualizados de forma desasistida a partir de los datos que ya tenemos, ¿no? Podríamos incluso hacer un fine-tuning del modelo para darle nuestro propio estilo y que los reports tuviesen un estilo propio de la entidad, incluso ajustar la temperatura del modelo para que fuese lo más determinista posible, ¿no? Y no inventase cosas. Ya hemos visto, nos ha explicado Raquel, que estos modelos pueden alucinar, ¿no? Entonces podemos incluso forzarlos a ser más deterministas. Entonces, un informe estándar que podríamos tener perfectamente a las 9 de la mañana, ¿no? A la hora que esta fuerza de negocio empieza a entrar por la puerta, se pone un café y empieza a arrancar su ordenador, podríamos tener un informe, ¿no? Que podría contener una primera página con un análisis macro y con las noticias de carácter general. Incluso podría contener los vínculos de dónde se ha extraído esa información, para que si tiene algún tipo de alucinación o crea algún tipo de conflicto, podemos ir en un solo clic a la información original. Una segunda página con la documentación de research más relevante a nuestro universo de activos y los enlaces a los documentos igualmente. Una tercera página con las noticias más relevantes y un link a las mismas para poder ampliar información y consultarlas. Y una cuarta con un resumen de los datos estadísticos más relevantes y alertas sobre ciertos umbrales donde prestar atención, por ejemplo, que nuestros clientes tengan invertidos en esos activos que están excediendo unos límites determinados, por ejemplo, de desviación típica o de lo que queramos poner. En estos momentos, entonces, tendríamos 2 outputs generales que los vemos ahí en la parte de resultados, que tenemos un informe completo, consolidado
y con acceso a la información original para evitar sesgos y orientado a nuestro producto. Y luego tendríamos una mega base de datos vectorial con la implementación de un chatbot, por ejemplo, haciendo uso de los modelos del lenguaje nuevamente, al que los asesores podrían consultar en cualquier momento ante preguntas de los clientes por curiosidad o por investigación. Con lo cual tendríamos un cerebro, por decirlo de alguna forma, de la compañía donde estaría contenida toda la información que hemos ido añadiendo a lo largo del tiempo sobre nuestros activos y que podríamos preguntarle en cualquier momento. Podría venir un cliente, hablar con nosotros, hablar con nuestros asesores, decirle que por qué un activo determinado ha caído en un momento determinado. Podríamos preguntar al modelo sobre qué ha pasado en ese activo en las últimas 3 semanas y nos respondería el modelo pues, bueno, con los links a ciertas noticias. Oye, ha tenido un problema de gobernanza que ha tenido un impacto en la evolución de su cotización de un menos 15%, además tiene una volatilidad 3 veces superior a la que ha tenido en los últimos 3 años y seríamos capaces rápidamente de dar una explicación, una justificación a lo que ha sucedido en una cartera de inversión, lo cual creo que tiene bastante sentido. Por último, nuestro equipo de asesoramiento, venta y distribución, como antes, a las 9 de la mañana ya tendría disponible todo esto, un report consolidado de 4 hojas con acceso a la información y con este espacio de conocimiento para hacer una consulta o ser más ágil en la gestión de las respuestas, ¿no? Y estaríamos partiendo a las 9 de la mañana, antes hablábamos de las 4 de la tarde, con lo cual ya habríamos ganado 7 horas por el camino, ¿no? Además, podríamos incluso aumentar el equipo de negocio, porque por el camino podríamos también disminuir un poco los FTs dedicados a otro tipo de análisis, o no, o podríamos simplemente la capa de obtención de datos, especializarla en modelos del lenguaje para refinar un poco esa capa intermedia de generación que tenemos, dándole no solo el expertise de análisis y recopilación de datos, que ahora se hace de forma automatizada, sino de refinamiento de los propios modelos, ¿no? Aquí hay muchas iteraciones, esto en un MLOps o un proceso ágil, ¿no? de desarrollo sería la forma de implementarlo, porque habría muchas iteraciones por el camino, no solo de prescindir de FTs, todo lo contrario, sino de reutilizarlos, de formarlos y de hacer un proceso más óptimo en el que al final revierta sobre todo en el equipo de negocio, ¿no? que es donde queremos poner el foco. Y ahora ya dejo, si queréis, con otra cosa completamente distinta a Raquel, antes de ver el pequeño vídeo a 2x. Raquel. Con muy poquito tiempo me dejas, Miguel. No, justamente lo que dice Miguel, queríamos traer otro ejemplo totalmente diferente, aplicado en este caso, y por ahora, porque no se sabe qué podría salir de aquí, a otra rama, a la rama de la biología, pero que nos parece súper interesante, sobre todo por la parte de que es un modelo tridimensional, donde la salida es tridimensional. Voy a intentar ir rápidamente. Bueno, se llama AlphaFold, ¿vale? Está desarrollado por Google DeepMind y lo que hace este modelo es predecir la estructura 3D, de ahí lo que decíamos, oye, pues me parece muy interesante, de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Como sabemos, los aminoácidos se codifican como secuencia de letras y de ahí que esto sea una aplicación de los LLM, de modelos del lenguaje natural. AlphaFold lo que hace es aprender patrones a partir de secuencias de aminoácidos aprendidas. Además, este es un modelo innovador porque lo que hablábamos incluye un nuevo tipo de atención diseñado para trabajar con estructuras tridimensionales, que es lo que se llama atención puntual invariante o por sus siglas IPA. Antes de decirles cómo funciona un poquito y enseñarles un vídeo por ver cómo se mueve, queríamos hacer como hincapié en las ventajas que podría o que ya parece que va a tener este modelo. O sea, al final nos permite obtener información estructural de una secuencia de proteínas. Esto lo que va a hacer es ahorrar mucho tiempo a los investigadores de biología que dedican años para llegar a esa información estructural de la secuencia. Puede favorecer al descubrimiento de fármacos basados en la estructura. Al final, las farmacéuticas, a la hora de invertir dinero, se lo piensan mucho. Tienen que tener las proteínas o la estructura de la proteína bien definida. Con este modelo no habría que hacer una inversión tan grande en sacar la estructura de la proteína, sino ya partir de ese dato base. Y
Y luego el último que nos parece súper interesante es comprender muchas enfermedades que actualmente no se comprenden del todo, como el Alzheimer o el Parkinson, a través de no solo la estructura de la proteína, sino de los cambios que ésta puede tener. Y con esta comprensión, por supuesto, pues desarrollar fármacos que no sabemos si curen, pero que ayuden. Entonces, este ha sido un gran descubrimiento en la parte de la biología y la medicina, digamos. Muy rápidamente les planteamos aquí en la presentación, que me imagino que tendrán disponible. También tienen el artículo en el que está escrito el modelo, está el link en la otra diapositiva. Aquí les planteamos cómo funciona. Básicamente es una estructura. Inicialmente tiene dos embeddings, ¿vale? Los embeddings lo que hacen es esas secuencias, ¿vale? Las llevan al espacio vectorial, esas secuencias son discretas y las tienen que llevar a un espacio vectorial continuo para que la red neuronal sea capaz de interpretarla. Entonces tenemos dos embeddings, uno para la parte de las secuencias de los aminoácidos y otro para una serie de plantillas con las que la red buscará la similitud cuando vaya construyendo las estructuras. Luego entra en juego dos transformers, es lo que han llamado el Evoformer y está construido por dos transformers. Uno de ellos está especializado en la alineación de secuencias múltiples, en ir alineando esas secuencias, y el otro está especializado en la representación de interacciones de pares. Porque al final lo que queremos es construir una estructura que ya veremos que es tridimensional. Entonces tienen que ver cómo esos pares van interactuando. Y nada, finalmente tienen lo que llaman el modelo de estructura, que lo que hace es construir ese modelo que vemos ahí tridimensional con pues, ciertos niveles de confianza. No me meto mucho más, si quieres pulsa Miguel y vemos cómo pues ven, el modelo va creando las diferentes estructuras 3D de las proteínas. Al final el resultado del modelo es las coordenadas cartesianas de la posición que ocupa cada átomo dentro de la proteína. Y si quieres pon el otro vídeo ya directamente en los 3 minutos y que nos pregunten dudas. Sí, como habíamos comentado antes, este vídeo lo hemos incrustado rápidamente, es un minuto, ya nos molestamos muchísimo más. Pero nos parece súper interesante, es además bastante reciente, es el caso de Figure One, en la que ha invertido OpenAI y bueno, han implementado, lo vemos aquí, lo voy a poner a 2 por, ¿vale? Han implementado un modelo multimodal dentro del cuerpo de un robot, ¿no? Que es capaz, con computer vision, bueno, con compresión de audio y compresión de texto, pues de interactuar con un humano. En este caso el humano le está diciendo que le dé lo que tenga comestible dentro de su campo de visión, le da una manzana, luego le pregunta qué es lo que recoge la basura, le explique por qué ha elegido la manzana y el robot dice bueno, que su percepción con computer vision del espacio o del contexto era el único elemento comestible y ahora el humano le está pidiendo que por favor recoja los platos que hay encima de la mesa. El robot va a procesar el audio, lo va a convertir en texto, lo va a comprender y lo va a ejecutar en forma de movimiento. Bueno, este es el punto en el que estamos. Bueno, están haciendo, desde mi punto de vista es súper interesante, por el que quiera profundizar un poquito más, está en la página de OpenAI, en la página de Figure One y bueno, como ha sido reciente, ha sido en las últimas semanas, pues nos parecía muy interesante ver cómo la implementación de los modelos de lenguaje multimodales, bueno, perdón, de los modelos multimodales, no del lenguaje, de los modelos multimodales está llegando ya a tener cuerpo y forma, ¿no? Y nada, en la presentación que supongo, no sé, María, si compartiréis con todas las personas que hay, Sí, se lo que haremos hay en la llegar, sí, sala. junto con la grabación, sí. Vale, sobre todo, no sé cuánto tiempo tenemos, yo muy poco, perdonadme, pero muy poco, porque salto de reunión en reunión y por el camino hemos conseguido incrustar la charla divulgativa. Pero bueno, aquí están nuestros emails y por supuestísimo que en un día, 2, 3 o en 10 minutos, dependiendo de cómo nos pille la jornada, pues contestaremos a cualquier pregunta que nos queráis enviar, eso sin el mayor mínimo problema. Magnífico, muchísimas gracias, Miguel y Raquel. ¿Tenéis tiempo para unas preguntas o vais muy justos?
Pues si queréis alguna, no sé tú, Raquel, yo voy un poco justo porque tengo ahora mismo un comité, como sabías, Carlos, pero bueno, Sí. pero podemos atender alguna pregunta si queréis. Mira, tenemos una una pregunta que es ¿cuáles son los que todos los analistas financieros deberíamos probar? Bueno, has hablado de ChatGPT, pero has hablado de varios modelos más, incluso open source, etcétera. Bueno, depende, yo creo que, bueno, Raquel también, por supuestísimo, ¿eh? Pero yo creo que Nada, depende un poco al final del objetivo que quieras, ¿vale? Todos los modelos de lenguaje están entrenados en su modelo base, como comentaba Raquel, de forma similar. Si quieres empezar a explorar, sin duda yo ahora mismo iría por un modelo privado, iría por GPT y lo implementaría a través del API, probablemente haciendo uso de la librería o de la capa de abstracción del Unchained. Y si quiero probar o hacer o levantar una prueba de concepto, pues utilizaría un Finbert, por ejemplo, que es un modelo BERT que está basado está entrenado solo con la parte del encoder y está hecho un fine tuning especializado, así. eso, es especializado en finanzas, efectivamente. Magnífico. Y yo quería hacerte una pregunta muy rápida. Me ha encantado el caso del asesoramiento, donde has explicado cómo, bueno, en vez de a las 4 tenemos todo listo a las 9 de la mañana. Eh, esto queda magnífico, pero ¿podemos hacernos una idea de qué equipo requiere esto, cuánto tiempo? O sea, hacer un caso como el que has dicho de asesoramiento que nos puede llevar 6 meses, un año, 3. Obviamente. Sin lugar a dudas, una prueba de concepto. De hecho, mira, aprovecho para meter aquí la capa publicitaria, ¿no? En el curso sí que además, que tendremos algo más de tiempo, pues queríamos meter una pequeña parte de estrategia empresarial, ¿no? De cómo las empresas están afrontando estos procesos de transformación y qué equipos son requeridos para estos procesos de transformación. Aquí, Carlos, depende. Podríamos irnos a tomar una cerveza y tardar horas, pero desde una prueba de concepto la puedes levantar en 3 meses tranquilamente, haciéndola completamente operativa y con un espacio acotado, ¿vale? Tranquilamente. Y evidentemente aquí necesitas gente especialista en datos, gente especialista en modelos de IA y gente que conozca el negocio. Con esas 3 capas tendrías más que suficiente para el caso de uso que hemos presentado. Otra cosa es ya casos de uso más sofisticados. Daros cuenta de que aunque parezca el nuestro sofisticado y que optimiza muy bien un proceso, no deja de ser obtención de datos y generación de reports. Claro. Nos preguntan también qué riesgo puede derivarse de utilizar modelos abiertos con datos financieros. Bueno, utilizar modelos abiertos realmente grandes riesgos no tienes. Yo creo que la pregunta va orientada más a GDPR. ¿Vale? Y ahí tienes mucho riesgo. Por ejemplo, si tú utilizas OpenAI, y aquí ya hablaríamos de infraestructura, yo montaría una infraestructura cloud, OpenAI, su músculo es Microsoft, con lo cual lo tienes hecho, te vas a un Dynamics 365 o lo que quieras, pero ahí ya Microsoft te vende exactamente un espacio cerrado en el que tienen un modelo de GPT para ti, en el que tus datos además pasan por una capa de filtrado, es decir, eso es en términos súper profesionales, tus datos no salen de ahí. Si tú quieres levantar una prueba de concepto con datos que tengas en tu propia compañía y no quieras que estén expuestos al uso o al reentrenamiento de modelos privados, lo que yo aconsejaría es descargarte un modelo, puede ser, o sea, tiene que ser open source, te lo descargas a tu local y lo reentrenas tal cual. O le das tu caso de uso, ahí no tienes ningún problema de que tus datos salgan al Claro, tú no exterior. cedes datos. Genial, pues Pues muchísimas muchísimas gracias. gracias. Sí, quería yo también darles las gracias a Miguel y a Raquel por la magnífica exposición que habéis hecho los dos. Creo que es un tema súper interesante y que obviamente da para mucho más que para este webinar. Así que agradeceros la participación y animaros al resto. Bueno, que todo esto lo podemos ampliar en el curso que comentaba Miguel, que es el curso de inteligencia artificial que tenemos en Escuela FEF en colaboración con IDIASEF. Y que, bueno, puesto que habéis mostrado información por el webinar, os mandaremos la información del curso junto con la grabación y la documentación de la presentación que han utilizado. Así que muchísimas gracias a todos por participar y bueno, por nuestra parte nada más, que esperamos veros en futuros webinars de la escuela. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a gracias. ti también, María. Muchísimas Sí. gracias a todos. Gracias a todos.
Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.